Hoy es 27 de mayo de 2025 y como es martes, vamos a hablar de inteligencia artificial. Esta semana pinta que también el episodio completo va a ser muy largo porque aparte de lo que cada semana va sucediendo, que es cada vez más, pues resulta que en esta semana hemos tenido el Google I.O., que es el Google I.O., si lo leemos en español, que es el evento anual de Google sobre todo para desarrolladores, pero también aprovecha para presentar cosas así en general al público. Hemos tenido el Microsoft Build, que es también la conferencia de desarrolladores de este año, del 2025, y entonces pues se ha acumulado el trabajo, se han acumulado las cosas a leer y las cosas a revisar. Entonces, como digo, que tiene pinta de que va a ser un episodio muy largo en el formato normal. Lo que he decidido es, yo mismo, reunido conmigo, es que voy a partir el episodio en dos. Voy a hacer la parte de negocios por un lado y después, o quizá mañana, haga la parte de desarrollo y pildoritas. Y a ver si así, de una vez, consigo meter el contenido en menos de media hora, por lo menos, aunque sea haciendo la trampa de partir cada episodio en dos, pero que por lo menos cada parte dure menos de media hora. Y para no cargarme ya este buen propósito de saque, vamos al turrón y, como digo, en esta parte del episodio semanal voy a hablar solamente de las noticias relacionadas con negocios. Vamos allá. Waymo, la empresa de robotaxis de Alphabet Google, ha comunicado que acaban de sobrepasar los 10 millones de viajes pagados entre las 4 ciudades en las que operan, que os recuerdo que son Los Ángeles y San Francisco en California, Phoenix en Arizona y Austin en Texas. La cifra ya en sí suena a algo importante, 10 millones de viajes, insisto, de viajes de pago, no, aquí estamos dejando fuera todas las pruebas previas, los test cerrados, etc. 10 millones de viajes de pago ya suena a una cifra importante, pero es que si además hacemos una comparación con hace tan solo 5 meses, pues eso quiere decir que se han doblado los viajes de pago, insisto, en tan solo 5 meses. El otro día, por cierto, un amigo me enseñaba un vídeo que le enviaba a su vez a él otro amigo que estaba en San Francisco y que estaba viajando, yendo de un sitio a otro en San Francisco dentro de un Waymo y grababa un vídeo con su móvil. Y realmente es lo más parecido a una película de ciencia ficción. De hecho, como lo estábamos viendo en el móvil de mi amigo, te daba la sensación un poco de estar viendo una película futurista. Pues su amigo estaba allí sentado, iba pues un poco enfocando con el móvil aquí y allá, veías cómo el volante se movía solo, el coche se paraba en los semáforos, arrancaba, se cambiaba de carril y a todo esto pues en la pantalla le iba dando instrucciones o le iba dando informaciones al pasajero, por supuesto en el idioma que él había elegido, me parece que empezó en inglés, luego cambió a español, todo te lo pone en tu idioma, ni que decir tiene que esto es una ventaja fantástica para las ciudades muy turísticas, donde cualquier persona en cualquier idioma puede coger un taxi y entenderse con el taxi. Así que, como digo, lo más parecido a ver una película futurista, pero en este caso ya en versión real. Dentro del bloque ya puestos de robotaxis, de taxis autónomos, pues aprovecho para comentar que el jefe, el director de inteligencia artificial de Tesla y digamos de la parte de conducción autónoma, que es un tipo que se llama Asko Eluswamy, pues leía una entrevista en la que venía a confirmar que efectivamente se están quedando un poquito atrás, que son conscientes de ellos, que van a trabajar, es decir, lo decía como siempre en una forma positiva, en el sentido de esto quiere decir que es un reto para nosotros y tal, pero básicamente él venía a decir que estiman que están un par de años por detrás de Waymo. Repito, un par de años por detrás de Waymo. Es increíble la cantidad de ventajas competitivas que ha tirado Tesla por la borda en nada. Tesla hace, no sé, 10 años, 8 años, 6 años, estaba literalmente solo en todo esto y de repente ha perdido toda esa ventaja. Hay gente que ha empezado 6, 8, 10 años después y que los han adelantado. A cambio de eso, este Asko Eluswamy decía también que es cierto que van un poco por detrás, pero que su solución a la larga va a ser más competitiva porque es mucho más barata. No explicó exactamente por qué, pero él dice que va a ser mucho más barata y que por lo tanto va a escalar mucho más rápido y que aunque lleguen más tarde recuperarán la ventaja porque van a crecer más deprisa. Pues como todas las promesas que hace Tesla habrá que verla. De hecho, como todas las promesas que hace Tesla habrá que ver cómo no se cumplen, porque ya acumulamos un saco de promesas de Tesla que no se han cumplido nunca. En cualquier caso, anunció que van a empezar a ofrecer un servicio de taxi autónomo también en Austin, en Texas, a partir del
próximo mes, en el nivel 4 de autonomía. Por resumirlo muy rápido, en conducción autónoma hay 5 niveles. El 1 son las ayudas básicas a la conducción, que ya tenemos todos en los coches desde hace años, y el nivel 5 es, pues, por decirlo rápido, conducir como un ser humano, es decir, ser capaz de que el coche conduzca por cualquier entorno, por cualquier superficie, en cualquier condición, exactamente igual que lo haría un ser humano. El nivel 4, también dicho rápido, es que el coche sea capaz de conducir como un humano, pero por entornos más o menos controlados. Para entendernos, superficies no necesariamente asfaltadas, pero lisas, con señalización, no solamente con semáforos, sino también con señales de límites de velocidad, de cedas el paso, de stop y tal. Y, como digo, entornos más o menos controlados donde, por ejemplo, no te puede aparecer de repente un jabalí en mitad de la carretera. Bueno, pues eso sería el nivel 4, ya lo digo contado muy rápido, pero no es cuestión ahora de ponernos aquí a hacer un monográfico sobre conducción autónoma. Lo dicho, con Tesla nunca se sabe, nunca se sabe si van a cumplir sus promesas. La verdad es que mirando al pasado siempre se sabe que no van a cumplir sus promesas. Pero bueno, como esta decía que va a ser el mes que viene, he pensado, bueno, la voy a comentar porque si realmente ya incumplen promesas a un mes vista, estamos entrando en una nueva dimensión del humo empresarial. Y también hablando de robotaxis, esta semana he leído que Zoox escrito ZOOX, Zoox, si lo pronunciamos más americano, que es la empresa, la subsidiaria también de conducción autónoma de Amazon, pues acaba de anunciar que va a extender su flota de coches autónomos en pruebas a 7 ciudades de Estados Unidos, a lo que ellos llaman el Silicon Valley of the South, el Silicon Valley del Sur, que supongo que será básicamente Texas, que hasta donde yo sé es hacia donde se está moviendo parte, no toda, pero parte de la industria tecnológica en Estados Unidos. También algo en Georgia y no sé si South Carolina, pero yo creo que básicamente en Texas es donde está el grueso. Así que un nuevo jugador, un nuevo competidor en este mercado, como digo, todavía en pruebas, limitado a unas pocas ciudades. Creo recordar que alguna de las que mencionaban era Atlanta, en Georgia, pero insisto, estamos hablando de pruebas, no estamos en el nivel de Waymo de empezar a ofrecer un servicio regular a cualquiera que quiera pararlos por la calle. Vamos con las 2 grandes conferencias que ha habido esta semana, las 2 que mencionaba antes. Por un lado, vamos a empezar, con Microsoft mismo, que la tengo aquí con las notas. Microsoft anunció en su conferencia de desarrolladores, ellos le llaman Microsoft Build, como Microsoft Construcción o Construir, anunció el concepto de Open Agentic Web, web agéntica abierta. Lo de agentic, ya he dicho muchas veces que todavía no me quedo muy a gusto con ninguna de las traducciones que hago, pero bueno, agéntico, venga. La idea es empezar a construir una web, no una web nueva, sino en la web que ya tenemos, empezar a construir una especie de capa donde los agentes de inteligencia artificial puedan empezar a actuar, por decirlo así, en nombre de sus dueños, de sus usuarios, lo cual requerirá, yo creo que es obvio, pero Microsoft lo plantea ya como un objetivo definido en esta conferencia, lo cual decía requerirá que la web esté diseñada no solo para humanos, que es como está ahora. Tú ahora cuando diseñas una web o le pides a alguien que diseñe una web, tú básicamente lo que evalúas son criterios de usabilidad humana, pues que el menú esté visible, que los puntos que quieres comunicar estén resaltados, que la navegación sea clara, que los botones de acción sean los que más resalten. En definitiva, estás pensando en que eso lo va a usar un ser humano con ojos que perciben una cierta frecuencia de ondas electromagnéticas, con manos que tienen dedos y que actúan sobre un teclado y sobre un ratón, y por lo tanto piensas la web para ellos. Lo que decía Microsoft es que hay que empezar a pensar que además, no en vez de, pero además, tu web la va a usar poco a poco, pero cada vez más, un agente o varios agentes, varios tipos de agentes de inteligencia artificial que no van a tener los mismos criterios de usabilidad, obviamente, que tenemos los seres humanos. Entonces, bajo ese paraguas de la Open Agentic Web, Microsoft presentó varias cosas. Por un lado, anunciaron que se unen al estándar, casi ya podríamos hablar del MCP de Anthropic, el Model Context Protocol, que es este protocolo de comunicación entre modelos de lenguaje, entre
modelos generativos de inteligencia. Aquí el CTO de Microsoft dijo que yo creo que es aquello de nos unimos, pero que no se crea Anthropic, que lo ha hecho mejor de lo que lo habríamos hecho nosotros. Dijo algo así como nos unimos al MCP, no es lo que yo habría hecho si hubiera tenido que diseñarlo yo, pero bueno, digamos que haciendo un ejercicio de pragmatismo vino a decir que las cosas que él habría hecho de otra manera no eran las cosas fundamentales y que no era un gran problema y que creía que en estos momentos, y yo creo que tiene razón, lo más importante es estandarizar pronto, es decir, tener algo que todo el mundo pueda usar y por decirlo así, que todos hablemos el mismo idioma, más que ponernos tiquismiquis con cuáles son los verbos del idioma y si el sustantivo y el adjetivo habrían sido mejor si en vez de terminar en E hubieran terminado en I. Pues nos saltamos todo eso y vamos para adelante. Segunda cosa concreta que presentaron un concepto al que llaman NL Web. N de Noruega, L de Luxemburgo y Web. Sinceramente, mi primera impresión fue que el NL vendría de Natural Language, de lenguaje natural. Después tampoco encontré ningún sitio donde explícitamente digan que es así, pero por lo que dicen que pretenden que haga este NL Web, creo que podrían ir por ahí los tiros. La idea es crear otro lenguaje / protocolo / framework, aquí también ya sabéis que es difícil elegir la palabra, que haga que cualquier web se convierta en un endpoint, en un punto de conexión del MCP de Anthropic. De tal manera que permita hacer dos cosas, como digo, de una manera prácticamente automática o transparente para la gente que diseña la web. Si tú pones esta capa de NL Web, tu web va a poder comunicarse automáticamente con cualquier modelo de lenguaje que tú quieras y por lo tanto vas a poder ofrecerle a tus usuarios en tu web comunicación en lenguaje natural. Es decir, van a poder tener un chat o van a poder tener por reconocimiento de voz, van a poder hacer conversaciones en lenguaje natural para pues lo que quieran, hacer preguntas sobre tu producto, navegar por la web, lo que sea. Y en la otra dirección, esa capa de NL Web va a permitir que cualquier agente se pueda comunicar con tu web a través del protocolo MCP. O sea que es como una especie de puerta, no sé, de puerta giratoria que comunica a la web humana con la capa de inteligencia artificial que cada vez más vamos a tener en la web. Como digo, la comunica en las dos direcciones. Hace que tu web pueda ser usada como si tuviera un modelo de inteligencia artificial, un LLM detrás, porque de hecho lo tendrá, se podrá comunicar con él. Y por otro lado hace que cualquier sistema de inteligencia artificial pueda acceder a tu web, pues por ejemplo, para preguntar si tienes un producto o cuál es el precio de un producto o cuál es la promoción que tienes vigente, lo que tú quieras. Según decían, esto se podrá conseguir como mencionaba antes, de una manera prácticamente automática. Ellos literalmente decían que se podrá conseguir añadiendo simplemente unas pocas líneas de código, few lines of code. Tengo aquí anotado, en fin, no sé cuánto entenderá el CTO de Microsoft que son a few, unas pocas, pero claramente no están pensando en que tengas que contratar un equipo de 6 desarrolladores durante un mes para hacerlo. Mi impresión de esto, tal como lo interpreto después de haber leído unas cuantas cosas sobre ello, es que la idea final sería que tuviéramos como dos protocolos conviviendo a la vez sobre la web. Por un lado seguiríamos teniendo el HTTP para humanos y por otro lado tendríamos el NL Web para agentes de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, etc. Y según quien sea el usuario, tu web le ofrece el interface HTTP, si es humano, o le ofrece el interface, el protocolo NL Web, si es inteligencia artificial. Microsoft dijo que ya están trabajando en proyectos reales con este NL Web y que entre esos proyectos reales estaban desarrollos que estaban haciendo, pues por ejemplo, con TripAdvisor y con O'Reilly Media, y algunos otros, pero a mí sinceramente los otros no me sonaron mucho, pero bueno, TripAdvisor y O'Reilly yo creo que son bastante conocidos. Y volviendo al tema general del Open Agentic Web, el CTO de Microsoft enfatizó mucho la necesidad de que esta nueva web agéntica, esa Agentic Web, sea open, que es la tercera palabrita del concepto, que sea una Open Agentic Web, que sea abierta. Hizo la comparación con la web convencional. Él decía, ¿os imagináis que cuando empezó la web que conocemos ahora, cuando en los años 90 empezó la web, hubiera sido cerrada? Es decir, que un grupo de una compañía,
un holding o un grupo de compañías hubieran cerrado los protocolos y la web solamente funcionara con esos protocolos que fueran propietarios, de tal manera que solo pudieran publicar cosas en la web los que tuvieran acceso a esos protocolos y por lo tanto ese grupo cerrado de compañías, pues lo que decía el sitio de Microsoft es lo que tendríamos hoy sería una web infinitamente más pequeña e infinitamente menos variada e infinitamente menos útil de lo que tenemos. Porque por mucha creatividad y por mucho talento que tengas en una empresa o en un grupo de empresas, nunca vas a tener tanto como el que existe en toda la humanidad si utilizas un estándar abierto y permites que, por lo tanto, cualquiera pueda participar de la web. Pues con ese mismo principio él decía que es muy importante que en esta creación de esa segunda capa de la web, de esa web agéntica, se mantenga el principio de apertura, el principio de openness, de que todos los protocolos y todos los sistemas sean abiertos y que cualquiera pueda ayudar a construir esa nueva web. Claro, hay una pregunta cuando se habla de la web agéntica, que no solamente flota en el ambiente, sino que condensa en el ambiente y cae al suelo en forma de pedrusco, porque lo que todo el mundo se pregunta es si la web empieza a ser como mínimo tan agéntica como humana, ¿cuál es el beneficio de esa nueva web agéntica para los, la expresión la odio, pero para que nos entendamos, los creadores de contenido? Y está claro que para las webs que venden, la web agéntica es, por decirlo así, un canal más de venta, con lo cual encantados de la vida, ¿no? TripAdvisor, que mencionaba antes. Pues si TripAdvisor puede venderle a los humanos y además de eso puede venderle a agentes de inteligencia artificial que actúen en nombre de humanos, pues mejor. TripAdvisor lo que quiere es que sus ofertas, sus precios, sus paquetes turísticos los conozcan cuantas más personas mejor, a través de la herramienta que sea. O sea que para ellos el crear una segunda capa en su web es, como digo, un canal más de venta. Perfecto. Pero ¿qué pasa con todas las webs que viven de publicidad, de crear contenido que se paga con publicidad? Claro, la publicidad es útil si la ve directamente una persona. Si yo encargo a un agente de inteligencia artificial que me haga un resumen de las noticias de un periódico, el periódico no cobra nada por la publicidad, porque yo no voy a ver las noticias en su web, sino que mi agente va a extraer las noticias de su web y me las va a presentar, obviamente sin publicidad, porque a la gente lo he programado yo. El mismo caso para una plataforma, digamos la plataforma publicitaria por excelencia en Internet, que es YouTube. ¿Qué pasaría si de repente hubiera una capa agéntica en YouTube y tú pudieras pedirle a un agente de inteligencia artificial que se vea un vídeo por ti y que te haga un resumen de 2 párrafos? Imagínate que quieres ver un tutorial sobre cómo reparar la resistencia de la lavadora. Bueno, pues en vez de verte el vídeo de 20 minutos con sus anuncios, le dices a un agente que se vea el vídeo, que te resuma en 2 párrafos lo que hay que hacer en la lavadora y nuevamente, ¿qué gana el tío que ha hecho el vídeo sobre la reparación? ¿Qué incentivo va a tener a partir de ahora para hacer más vídeos si empieza a crecer el tráfico de agentes y baja el tráfico de humanos? Así que, como digo, esta es la pregunta del $1.000.000 en la que no entró, por supuesto, el CTO de Microsoft, entre otras cosas porque si es el CTO tampoco tiene por qué tener él la respuesta a cuáles van a ser los nuevos posibles modelos de negocio, pero claramente la web agéntica hay modelos de negocio que tiene pinta de que si no se los carga, pues los va a dejar como a los boxeadores sonados, ¿no? Un poco lo mismo que le pasó a los medios de comunicación convencionales cuando llegó la web normal, la que conocemos ahora, pues podría ser lo que les puede pasar a los nuevos medios de comunicación, a los YouTubes y a los, en general, como decía antes, creadores de contenido, si empieza a crecer una web agéntica. Vamos con la conferencia de Google, el Google I.O., que ha sido, cuando veía y leía cosas sobre ella, pensaba, Google ha hecho una especie como el debate este del estado de la nación, ¿no? Pues ha hecho un poco eso, más que una conferencia de desarrolladores, ha sido un poco cómo ve Google el estado de la inteligencia artificial a día de hoy y sobre todo hacia dónde quiere Google evolucionar en su posición, en su visión de la inteligencia artificial, no en el largo plazo, sino en el, como mucho, medio plazo e incluso sobre todo en el corto. Google, otra cosa no, pero la sensación que da es que tiene una idea muy clara de a qué quiere apostar en esto de la inteligencia artificial. Y la sensación es que es un poco como de os voy a abrumar con todo lo que estoy haciendo y con todo lo que tengo. Tocan todos los palos, pero hay que reconocer que en general los están tocando muy bien. Y el mérito añadido que ya he mencionado alguna vez es que hace 2 años Google estaba, si hacemos un
un símil deportivo, Google estaba en el final de la tabla peleando por el descenso. Y en 2 años, pues si no es campeón de liga, está claramente peleando por el campeonato y va, por supuesto, a la Champions. O sea, está entre los 2-3 primeros seguro. Me gustó una frase que leí en uno de los artículos que estuve revisando sobre la Google I.O., que decían: Google a día de hoy está posicionado para ganar claramente en un par de casos de uso, un par de aplicaciones de la inteligencia artificial, y para ser top 3 en todos los demás. Y ninguna otra compañía de inteligencia artificial ni se acerca a la posición de dominio que ahora mismo tiene o está empezando a construir, ya tiene bastante construida Google. Porque hay algunas que son mejores que Google en usos concretos, pero tener una posición tan buena en todos los usos, a día de hoy, insisto, solo lo tiene Google. Y en ese sentido, la conferencia fue una especie de demostración de poder, como decía antes, de no vamos a presentar 3 o 4 novedades, os vamos a dar una visión de cómo planeamos y de cómo abordamos la inteligencia artificial en general en Google. Quizá no sean la referencia en desarrollo puro, y quizá su Gemini no sea abrumadoramente mejor que la competencia, pero en la aplicación práctica, en el uso, en la adaptación al usuario, claramente Google yo creo que le está pasando por encima a todos los demás. A ver, es cierto que Google tiene una gran ventaja, que también puede ser un inconveniente mal gestionado, pero que ellos están de momento usando más como una ventaja, y es lo que llamaba en la conferencia sus superficies de contacto con el usuario. Es decir, Google tiene tantas maneras de interactuar con el usuario que eso le permite pensar en muchos usos distintos para la inteligencia artificial. Pero como digo, eso podría ser de hecho un problema. Tener que adaptar la inteligencia artificial a tantos usos distintos podría llevar a un auténtico descontrol, a que cada cosa fuera distinta, que no hubiera uniformidad, y digo, de momento lo están haciendo muy bien. La única empresa que puede tener una posición similar, aunque yo creo que no tan buena, pero similar, es Meta. Meta es la única empresa que también tiene muchas superficies de contacto. Pero claro, si nos vamos a OpenAI, nos vamos a Anthropic, nos vamos incluso a Apple y por supuesto a DeepSeek y a Alibaba en China y tal, la guerra de las superficies de contacto es que no la pueden ni plantear. No tienen ni remotamente plataformas del tamaño y del poder que tiene Google y, digo también, aunque en menor medida creo yo, Meta. Fijaos en algunos de los datos que daban en cuanto a las superficies de contacto y la cantidad de interacciones que pueden tener por esas superficies de contacto. Hace un año, en abril de 2024, los servidores de inteligencia artificial de Google procesaban 9,7 trillones americanos de tokens mensuales. Es decir, en abril de 2024, 9,7 trillones. En abril de 2025, es decir, el mes pasado, 480 trillones. Ya os hago yo la cuenta, eso es casi 50 veces más en un año, redondeando de 9,7 a 480. Por dar un orden de magnitud para que nos hagamos una idea si esto es mucho o poco, os recuerdo que un LLM a día de hoy se entrena con entre 5 y 20 trillones de tokens. Repito, Google procesa en un mes 480 trillones de tokens. Es decir, Google va a toda velocidad, pero es que además va a toda velocidad con una escala gigante, porque además el crecimiento de este año, que os decía de los 9,7 a los 480 trillones, no ha sido lineal. Si ves la curva, es una curva tipo la famosa curva del hockey stick. Es decir, en los últimos 3-4 meses, el ritmo de crecimiento se ha acelerado un montón. A este ritmo, calculan que en unos 3 meses más llegarán a los 1.000 trillones americanos de tokens procesados al mes. Eso, hice una cuenta rápida porque, para no marearme, eso quiere decir que estarían procesando, cuando lleguen a esa cifra, 400 millones de tokens por segundo. Como digo, Google está en una escala que los demás no pueden ni soñar. En el episodio, cuando haga la parte del episodio de desarrollo y de pildoritas, comentaré algunas de las cosas concretas que presentaron, pero bueno, desde un punto de vista de negocio, la mayoría son evoluciones o mejoras. Solamente hay una herramienta que me pareció nueva, o que yo por lo menos hasta ahora no había visto, que es lo que llaman un probador virtual para ropa. La idea es que tú puedas ir a una web de cualquier marca de moda, subes simplemente una foto tuya de cuerpo completo, te haces una foto
así un selfie un poquito lejano, y con eso puedes probarte cualquier prenda de las que venda esa tienda y verás una foto de cómo te queda la prenda a ti, a tu cuerpo exactamente. Y no es una foto así como artificial, de estas un poquito ortopédica, que parece un poquito que te han copiado y pegado la prenda encima. No, no, para nada. O sea, pensad ya en las imágenes que generan los últimos modelos de imágenes generativos. Es una foto muy real, la prenda queda muy natural en ti, o sea, la prenda hace curvas, hace arrugas, o sea, perfectamente podría pasar por una foto que te has hecho tú mismo en el probador de la tienda. Así que, por resumir un poco, el Google I.O., ya digo que en la parte de pildoritas mencionaré algunos de los productos concretos, pero la parte más de negocio, la parte más de Google como empresa, mi sensación es que Google busca hacer, curiosamente, invisible la inteligencia artificial. Yo creo que Google no quiere que el usuario note que hay un cambio radical en nada. Creo que quiere ir incorporándola de una manera natural a todos sus productos, como una mejora, como un paso más, como una funcionalidad más, de tal manera que la inteligencia artificial la vamos a tener cada vez más integrada en los productos de Google, pero va a estar integrada en lo que ya usamos y la podremos usar de una manera muy parecida a cómo ya usamos esas herramientas. Tengo la sensación de que Google quiere, digamos en su ideal, obviamente no va a ser así, pero yo tengo la sensación de que Google querría que dentro de unos años, dentro de, no sé, 5 años, la gente empezara a decir, oye, pues tanto que se ha hablado hace 5 años de la inteligencia artificial, ¿y dónde está la inteligencia artificial? Yo tampoco veo la inteligencia artificial tan por todos los sitios como decían. Y sin embargo, toda esa gente que haga esa pregunta y esa reflexión ya esté usando herramientas de inteligencia artificial en su día a día en todas las famosas superficies de contacto de Google. Es decir, yo creo que Google quiere que tengamos literalmente la inteligencia artificial delante de las narices, pero que no la veamos en el sentido, no por esconderla, sino por el sentido de que no nos moleste, que sea transparente para el uso. Es mi interpretación, ya veremos hacia dónde va. Sigo con negocios, que veo que a este paso no entra en la media hora tampoco, ni por separado, ya no sé qué voy a hacer. Pero bueno, OpenAI ha anunciado que compra la startup I.O., escrito leyendo en español I.O., de Johnny Ive, que Johnny Ive es el famoso diseñador este que estuvo en Apple, el del iPhone, el del iPad, en fin, ha hecho muchos diseños en iPad, en iPhone, ostras, estoy hoy espeso, en Apple, y bueno, pues ahora uno de los negocios que tenía era esta startup que se había posicionado desde el principio como una startup para diseñar dispositivos que usen inteligencia artificial, pero, cito entrecomillado, que fueran más allá de las pantallas, es decir, que no fueran un nuevo portátil, un nuevo móvil, una nueva tableta, un nuevo lo que sea. Ellos definían esa categoría en la que querían empezar a crear dispositivos como AI Companions, o sea, como compañeros de inteligencia artificial, o directamente AI Devices, dispositivos de inteligencia artificial, pero sin que necesariamente tuvieran que pasar por una pantalla. Y ya estaban trabajando con OpenAI, digamos, como una especie de asociación, un partnership, pero ahora OpenAI ha decidido comprarlo. La valoración la compra de hecho han sido por 6.500 millones de dólares, que se ha hecho completamente en acciones, o sea, no ha habido dinero, sino que se ha comprado directamente con stock. Y en la presentación en sociedad, lo que decían Sam Altman y Johnny Ive es que su idea es diseñar lo que ellos llaman el tercer dispositivo. Literalmente lo que decían es, nuestro objetivo es que este sea el tercer dispositivo que tú dejes en la mesa o que tú pongas en la mesa cuando te sientas a trabajar, a hacer algo en tu mesita no solo de trabajo, sino también de ocio, después del portátil y el móvil. O sea, que tú cada vez que te sientes, abres el portátil, pones el móvil al lado y pones este tercer dispositivo también junto a los otros dos. Su idea es que sea un dispositivo que esté permanentemente al tanto del entorno del usuario, es decir, que viva literalmente contigo y que sea, iba a decir que sea consciente, pero no en el sentido que tenga conciencia, sino en el sentido de que sea consciente de lo que te rodea y lo que te está pasando permanentemente, que vaya aprendiendo tus rutinas, tus acciones, tus
tus preferencias, y el rumor que ha empezado a circular es que la forma física que tendría eso sería una especie de colgante, algo que llevarías alrededor del cuello y que efectivamente no tendría pantalla. Podrías hablar con él, él podría contestarte, pero sería más, lo que hablaba antes de un AI companion, más que un dispositivo en el sentido que ahora mismo pensamos, que siempre es algo que tenga una pantalla y un teclado, de alguna manera. Además de eso, en el acuerdo, otra de las empresas de Jony Ive, que se llama Love From, Amor desde, se encargará de liderar todo el diseño de OpenAI. No solamente, o mejor dicho, aparte de la creación de ese dispositivo nuevo, que eso se encarga I.O., Love From liderará el diseño fundamentalmente de todos los productos de OpenAI en el lado de, sobre todo, interface de usuario, look and feel, en fin, espero ver en los próximos meses poquito de giro en los productos en el aspecto de los productos de OpenAI, que hasta ahora era un poquito espartanos, todo hay que decirlo. Sam Altman, como siempre, no dejó pasar la oportunidad de mandarnos un mensaje a la humanidad, como líder nuestro que es en esta transición hacia el superhumano, y dijo que había estado él personalmente testando un prototipo del dispositivo este de Jony Ive y, cito textualmente, cree que es la pieza de tecnología más molona, the coolest piece of technology the world will have ever seen. Nótese que dice will have ever seen. No dice que es la pieza de tecnología más molona que la humanidad ha visto jamás. No, es el que la humanidad habrá visto jamás. O sea, es que no sabéis lo que se os viene encima. Pero bueno, ya digo que a Sam Altman le pones una túnica naranja y un poco de incienso y lo mismo te crea una empresa que te crea una nueva religión. Está ahí dudando cuál es su destino. Siguiente de negocios, Shopify ha presentado lo que han llamado su edición del verano 25, Summer 25 Edition, que es una nueva versión de su software con un montón de inteligencia artificial integrado, que básicamente lo que permite es que puedas construirte una tienda web a partir de simples descripciones de texto. O sea, con un prompt sencillito, Shopify te construye la web de venta, la web del interface del usuario, toda la gestión de pedidos, todo lo que quieras. Te hace una solución completa y tú no tienes que saber ni hacer una línea de Python ni de, Dios nos libre, JavaScript. Y la última de negocios es que UBS, que tengo entendido que es uno de los bancos más importantes de Suiza, digo tengo entendido porque el sector bancario suizo no lo trabajo mucho, ha empezado a usar avatares de inteligencia artificial para que sus analistas se comuniquen con los clientes. Según ellos, porque los clientes prefieren el formato vídeo con una persona hablando a los informes de texto con tablas y gráficos que al final nunca nadie tiene tiempo para leer y los clientes pues dejan ahí en la bandeja de pendiente y al final acaba estando pendiente un siglo después y lo heredan los hijos del cliente. Con estos avatares de inteligencia artificial resuelven de hecho varios problemas, pero dos fundamentalmente. Uno, que el modelo de inteligencia artificial que hay debajo, que por cierto no han dicho cuál, pero han dicho que utilizan modelos de OpenAI, hace primero un script, un guión del informe correspondiente, es decir, se lee, entre comillas, todo el informe, sesudo, analítico, financiero, y le da formato de script de vídeo que luego tendrá que leer alguien. El avatar de inteligencia artificial, por supuesto, se crea sintéticamente con el mismo aspecto que el analista que ha hecho el informe y después también se locuta automáticamente con un sistema de texto a voz sincronizado con el avatar, de tal manera que tú lo que ves es literalmente un vídeo de tu analista contándote pues lo más importante de su análisis financiero del mes, de la quincena, del trimestre, de lo que sea. Si a esto le añadimos además que, como decía, esto es un banco suizo y en Suiza creo recordar que hay 4 idiomas oficiales, pues esto resuelve también otro problema y es que puedes hacer el vídeo en los 4 idiomas oficiales sin necesidad de que todos tus analistas los hablen perfectamente, que supongo que no será el caso en todos. Han empezado de forma gradual, como era de esperar, sobre todo también porque han tenido que ir puliendo tanto los avatares, como los scripts, como la sincronización, como las voces, como los acentos de los idiomas, que por cierto mencionaban que era uno de los problemas, porque ya sabéis que, por ejemplo, el alemán que se habla en Zúrich no es el alemán de Alemania, es un alemán un poquito girado.
Y como obviamente los modelos normalmente han aprendido más alemán de Alemania, porque hay mucho más stock de audio en alemán de Alemania que en alemán de Zúrich, pues mencionaban que el pulir los acentos ha sido una de las cosas que les ha llevado un poquito más de tiempo. Entonces han empezado en pruebas, han ido puliendo, pero su idea, su plan, su visión final es acabar produciendo 5.000 vídeos anuales de informes de analistas. Así que menciono la noticia, aparte de por la noticia en sí, porque sinceramente si un banco suizo, que dicho así suena como a la empresa más conservadora, tradicional y miedosa que uno se pueda imaginar, por buenas razones, por otro lado, porque tratan con dinero de gente que suele ser también muy tradicional, muy conservadora y muy miedosa, si esta empresa se atreve a empezar a incorporar la inteligencia artificial y además de una manera tan visible, pues no estamos hablando de que están utilizando un modelo para que internamente los empleados puedan, no, están diciendo que sus comunicaciones habituales con sus clientes las van a hacer avatares de inteligencia artificial con scripts creados por inteligencia artificial, locutados por inteligencia artificial y todo mezclado con inteligencia artificial. Así que si estos han dado el paso, pues sinceramente yo pensaba que todo iba a ir mucho más despacio. Nunca me imaginaba que un banco suizo fuera a dar un paso de este tipo en 2025. Y como ya me paso de la media hora y ya da todo igual, se le quitan uno las ganas de todo, porque no consigo cumplir ni los objetivos que me pongo yo mismo. Pero bueno, ya puestos a aprovecho, y de perdidos al río, para hacer un comentario. En la parte de negocios hay muchas veces en las que dudo sobre si comentar o no comentar las literalmente decenas de estudios que veo cada semana publicados por grandes consultoras tipo Capgemini, Price, Deloitte, el Boston Consulting Group y por supuesto las tecnológicas de turno, Google, Microsoft, IBM. Todas estas, yo os digo, cada semana, tirando por lo bajo os diría que cada semana veo entre 10 y 20 informes publicados por todos estos, no 10 o 20 cada empresa, sino en total, sobre sus predicciones de cómo va a evolucionar la inteligencia artificial en un montón de facetas, desde cómo va a evolucionar los requerimientos de hardware, la construcción de data centers, el consumo de energía, el uso en empresas, el uso por consumidores, la legislación, las relaciones internacionales, de todo. Pero de verdad, cuesta imaginar, si uno no lo ve físicamente, la cantidad de informes que se están generando sobre esto. A ver, por un lado, es lo más natural del mundo porque todas esas empresas, tanto las consultoras como las grandes tecnológicas, tienen un interés directo en que la inteligencia artificial se desarrolle y sobre todo en que las empresas a las que ellos les venden sus servicios tengan la sensación de que se están quedando un poquito atrás. Es decir, fíjate todo lo que va a pasar y tú no estás haciendo nada. Yo en parte siempre he dicho que comparto un poco esa visión. Yo creo que las empresas Yo creo que nunca hay que ser el primero, porque es el que más tortazos te lleva, pero obviamente creo que tampoco hay que ser nunca el último. Hay que estar ahí famoso virtuoso término medio de Aristóteles, pues incluso un poquito del término medio hacia arriba, ¿no? Si puedes estar en el top 20, top 30, pues es una posición bastante, yo creo que virtuosa en el sentido aristotélico. El comentario que quería hacer es que normalmente no los comento precisamente porque son, como se suele decir en el ámbito jurídico, informes de parte. Claro, alguien que vive de vender proyectos, que te diga que va a haber muchos proyectos, en este caso de inteligencia artificial, pues parece un poquito interesado. Claro, va a haber muchos proyectos de los que tú vas a vender. Pero insisto en que yo creo que, a lo mejor no tan exagerado como presentan esos estudios, pero no sé si alguna vez ya lo he dicho aquí o lo he dicho en otros sitios donde hablo, porque últimamente me lío con lo que digo en un sitio y en otro, pero yo creo que el cambio que va a traer la inteligencia artificial va a estar entre el cambio que trajo Internet, tirando por lo bajo, y el cambio que trajo la electricidad, tirando por lo alto, en ese rango. Con lo cual, incluso en la parte más baja del rango, el cambio va a ser muy sustancial. Y digo, comparto la sensación de estas consultoras y tecnológicas de que la mayoría de las empresas se están quedando un poquito atrás o a veces un muchito atrás. No porque renieguen la inteligencia artificial, sino porque dicen, pero no hacen. Y sobre todo no entienden. Yo la sensación que tengo cuando veo cosas, incluso a veces cuando hablo con algunas personas del mundo empresarial, es que todo el mundo quiere decir que hace cosas en inteligencia artificial para que no parezca que te estás quedando atrás. Todo el mundo hace algunas cosas de inteligencia artificial, da trainings a sus empleados, les pone acceso a ChatGPT, en fin, hace algunas pruebas en el área de customer service, en el área de calidad, en el área de recursos humanos, pero
la sensación es nos estamos metiendo en un sitio que no entendemos muy bien y entonces tenemos un cierto miedo de seguirnos metiendo porque no sabemos muy bien dónde nos estamos metiendo. Y entonces ahí hay una tensión entre no me quiero quedar atrás, pero ostras, tampoco me quiero tirar de cabeza a un sitio que no sé qué es. O sea, me dices que me tiro en una piscina, pero ¿qué hay en la piscina? Es que no me has dicho si hay agua, petróleo o un granito y mármol de Carrara. Que me voy a tirar de una manera distinta según que sea lo que hay dentro, ¿no? Es decir, creo que las empresas, como ha pasado en tantas otras transformaciones, creen que entendiendo las herramientas concretas tienen solucionado el problema. Cuando las empresas lo que quieren es trainings de ChatGPT o trainings de modelos de generación de vídeo y trainings de prompting. Y sí, eso está muy bien que lo tenga el tío que tiene que hacer el trabajo concreto. Es una agencia de publicidad, está muy bien que los creativos y los del área de creatividad entiendan cómo funciona Sora o cómo funciona VO3. Perfecto. Pero el CEO del grupo de comunicación lo que tiene que entender es qué es la inteligencia artificial y qué va a traer la inteligencia artificial, porque no va a traer solo lo que tenemos hoy. Una frase que me habréis oído repetir mucho es la de, que a su vez yo la cogí de varios sitios donde la leí, no sé quién fue el primero que la dijo. Tú piensas que lo que hoy estás viendo en inteligencia artificial, el modelo de lenguaje que estás usando hoy, el modelo de imágenes que estás usando hoy, el modelo de generación de vídeo que estás usando hoy, es lo peor que vas a ver de hoy en adelante. Entonces, entender el modelo de lenguaje de hoy, el modelo de difusión de hoy, el modelo de vídeo de hoy, tiene una caducidad muy corta. Insisto, para el que tiene que hacer el trabajo, mala suerte. Tendrás que aprender el modelo de hoy, el de dentro de 6 meses y el de dentro de un año. Pero para el que tiene que pensar hacia dónde va la empresa y cómo nos va a impactar esto en la empresa, hacer un training de ChatGPT no le sirve para nada. Bueno, como curiosidad, como ilustración de qué tipo de cosas hace la inteligencia artificial. Así que, insisto, yo veo una clara desconexión entre la magnitud del cambio que va a traer esto y el esfuerzo por entender el cambio. Se está haciendo un esfuerzo por entender las herramientas concretas que, como en todo cambio al principio, son muy líquidas, usando un término que también le gusta mucho al mundo empresarial. Por decirlo de una manera así un poco resumida y bruta, a cualquier persona de las que conozco que trabaja en el ámbito empresarial que le he preguntado por ChatGPT, todo el mundo sabe lo que es ChatGPT, o Gemini, o quien sea. Todo el mundo ha usado ChatGPT, todo el mundo tiene una opinión sobre ChatGPT, a unos les encanta, a otros no, unos dicen que es un mentiroso, otros dicen que es un cachondo, otros dicen que jamás le confiaría un proyecto de empresa, otros dicen que le confían todos los proyectos de empresa. Sobre el detalle, insisto, sobre la herramienta concreta, todo el mundo tiene ya una opinión y todo el mundo tiene claro qué es. Yo diría que nadie, voy a decir casi nadie porque igual me estoy olvidando de alguien, casi nadie ha sabido decirme cómo creen que la inteligencia artificial va a cambiar su empresa en los próximos 3 años, en los próximos 5 años. ¿Qué creen que su empresa va a hacer mejor con la inteligencia artificial en los próximos 3 años? ¿Qué creen que va a hacer peor? ¿Cómo creen que va a afectar a su trabajo, a su tipo de trabajo la inteligencia artificial en los próximos 3 años, 5 años? Y, insisto, no es que no lo sepan porque sean tontos y no les dé para pensar, sino porque todo el esfuerzo que dedican a intentar entender la inteligencia artificial lo están dedicando a intentar usar herramientas de inteligencia artificial. Que, insisto, para el que tiene que hacer el trabajo concreto está muy bien, pero para el que tiene que pensar en cómo será el trabajo, en cómo será la empresa, en cómo será el sector dentro de unos años, por cierto, empezando desde ya, no estamos haciendo una previsión de cómo empezará a cambiar las cosas dentro de 3 años, no, las cosas ya han empezado a cambiar. Lo que estamos pensando es cómo seguirá ese cambio durante los próximos 2 o 3 años. Yo ahí, sinceramente, veo, más allá de los informes estos abstractos de consultoras y de tecnológicas, no veo a nadie, por lo menos que yo conozca, o igual mi círculo es muy reducido y muy chusco, pero no veo a nadie haciendo un ejercicio estructurado de pensar eso. En última instancia volvemos a la Bitter Lesson, que ya sabéis que yo soy sutonista del séptimo día. La Bitter Lesson de Richard Sutton es: estás aprendiendo cosas concretas cuando, a medida que aumente la capacidad de cálculo, esas cosas concretas pueden transformarse radicalmente. La Bitter Lesson nos enseña que en determinados momentos se producen saltos cualitativos, no saltos cuantitativos. Y estar preparado para esos saltos cualitativos no te lo va a solucionar tener los 5 trucos para hacerle buen prompting a ChatGPT. Yo muchas veces se me viene a la cabeza esta expresión que usan los gringos de a disaster waiting to happen, ¿no?
una catástrofe, un desastre esperando a suceder. No sé, a veces tengo esa sensación, pero a lo mejor es que, no sé, leo demasiadas cosas de estas. Dicho eso, como ya me he pasado de sobras de la media hora, de perdidos al río, hoy ya tengo la voz muy cascada, con lo cual mañana hago la segunda parte con desarrollo y pildoritas. Pero por la parte de negocios, eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.